Capítulo 19. Mas a mí me concedió Dios el decir lo que siento y presumir cosas dignas de estas que se me dan, por cuanto Él es la guía de la sabiduría y el enmendador de los sabios. Sabiduría 7, versículo 15. En el noviciado del Pital vino a formarse una especie de casa de retiro, de soledad y de oración deliciosa. El padre Elías pasaba allí la mayor parte del tiempo y no faltaba a la Santa Misa, pero tampoco faltaba a la Santa Misa como tal. La capillita con el Santísimo era todo un encanto, y todo tan pobre y tan rústico como que al fin se estaba en la plena montaña. Los indígenas, tan uniditos a Jesús sacramentado, que jamás pasaban por delante de la casa, aunque fueran muy deprisa, que no entraran siquiera a saludar a ese, como ellos decían, es decir, sin decirle aunque fuera una palabrita al Santísimo. La soledad por donde quiera convidaba, y las selvas y los montes hermosos que rodeaban aquel campito, porque todo hacía que allí la vida fuera muy endiosada, y todo fue obra del padre Elías. Debido sin duda a esa vida tan de Dios que allí llevaban las novicias y las hermanas, Dios convertía mucho a los indígenas, y sobre todo teníamos unas viejecitas que habían hallado su sitio y la alegría de su vida en esa capilla. Pero había una vieja, la más vieja quizás de la tribu, recia y dura con las cosas de Dios. Romualda se le decía. Mire que tiene que aprender para bautizarse y para ir al cielo. No, respondía, yo no gusta tu ley. Esa es mentira. Yo sabe, mentira es. Desde mocita yo sabe. Ley de Dios, mentira es. Pasaban los tiempos, y de Romualda, la más vecina de las viejas, la que se llevaba siempre los mejores regalos, la que se agasajaba, la que se ganaba las mejores ventajas, hasta la de las hermanas que fueron al monte a cortar la paja para remendarle y aún para hacerle un bohío. La que sí respiraba, eso era por las hermanas, esta preferida criatura que permanecía lejísimos de Dios. Así que logramos que muriera Cristiano, un hijito de ella. Eso la enconó todavía más contra el cristianismo, porque ella decía después, mi hijo de balde rezó, siempre murió. Otras veces no quería aprender porque ella sabía muy bien que Dios era casado, y si las hermanas decían que era soltero, era mentira toda la ley de Dios. Más tarde se le murió otro hijo que también ya estaba cristianizado, y para consolarla se le dijo que estaba en el cielo y que ahí no sufría. Pero con eso le dimos un nuevo argumento para aborrecer a Dios y a su ley. ¿Cómo así? Me dirán, pues ella decía, yo no quiere tu Dios, yo no quiere tu Dios, porque ese mucho recogeor. Pa' que mi hijo todo recogiendo, ¿onde cielo? ¿Que estorba a mi hijo aquí? ¿Qué está quitando a tu Dios? Mi hijo, escopeta tiene, marranito tiene, bohío tiene, platanal tiene, su casa tiene, ¿qué hace falta, pues? Al decirle que en el cielo estaba mejor, respondía, mentira. Tu Dios, pa' que todo mi hijo está recogiendo, ¿onde cielo? Si es peón, necesita otro busque. No, no quiere tu Dios. Muy recogedor ese. ¿Pa' qué todo recogiendo? Así no quiere yo. No reza, no quiere pa' bautizar, no quiere la ley de ese. Está bueno, como perro muere. Y de estas cosas no había nadie que le sacara a Romualda, y verle así tan viejecita daba una angustia terrible, pero no había poder humano que la convenciera. Tenía como una especie de rencor con Dios y no le perdonaba. El 9 de septiembre de 1919 salí con la hermana María de la Sagrada Pasión con la intención de visitar a Uré.
entrando así por los montes del Ituango, según las indicaciones del indígena Ismael. Después de visitar ese campo, iríamos por el San Jorge a Cartagena, por las órdenes y los recursos del señor Brioschi, para volver a hacer la fundación, y esos eran nuestros planes, pero Dios nos guiaba por otros. Nos fuimos a salir por juntas de Urámita, es decir, por las tierras incultas y peligrosas, por sus pésimos caminos, y ya desde la primera noche, pasada en un sitio denominado el Chupadero, tuvimos alguna dificultad, pues hubimos de dormir en una casa en donde no había familia. Estaba cuidada por un hijo de la casa tan atrasado y poco acostumbrado a conocer a las religiosas, que nos dijo al ponderar lo poco creyente de las gentes de la ciudad de Antioquía, que allí les chocaba tanto la religión, que hacía muchos años que había hermanas de la caridad y que aunque algunas eran jóvenes y bonitas, se habían tenido que quedar solteras porque ninguno se había resuelto a casarse con ellas, solamente porque eran muy rezanderas. Al día siguiente fuimos a Juntas de Urámita, en donde sí encontramos muy buena posada y provisiones para meternos en una trocha un poco difícil, que estaba más que mal, porque tenía fangales horribles que nos obligaban a dejar a las bestias, y por fortuna que llevábamos un peón muy bueno y esforzado, que nos sacaba casi alzadas en aquellos abismos de pantano. No habíamos adelantado mucho en ella cuando tuvimos que tomar diferentes vías en el monte para buscar paso, y mientras tanto este peón tuvo que separársenos para sacar a las bestias de algunos peligros. Cuando menos pensamos, estábamos completamente perdidas, y el peón nos buscaba por una parte y nosotros íbamos por otra. Gritábamos y no oíamos a mucha distancia, así que, Dios mío, sí que pasaban los ratos. Y las diferentes desviaciones que le hacíamos al camino, creyendo que nos estábamos acercando a la vía para ver si allí nos encontrábamos con el peón, eso nos alejaba más, de modo que llegó un momento en que pensamos que la noche nos iba a sorprender en aquella selva húmeda y terrible, y hasta sin el peón. Y ya casi de noche, Efraín nos encontró, nuestro magnífico peón. Él había pasado ya las bestias por todo lo peligroso del camino, luchando conmigo, sobre todo, porque le daba más que hacer por lo inhábil. Salimos a un abierto en donde había una sola casita pobrísima y muy pequeña. A ella arrimarnos, y aunque no se veía manera de pasar allí la noche, nos pareció un oasis para nuestro cansancio, hambre y sueño. La casita sí tendría como 5 varas de largo por 3 de ancho, y con decir los huéspedes que tuvo aquellas noches, se puede imaginar la manera como pasarían las horas. En un cuartuchito en donde solo cabía la cama, sin dejar por donde entrar, el papá, la mamá y 3 chicos. Afuera el fogón, 2 perros, 2 gatos, 3 terneros, Efraín y nosotras. Así que la separación constituía el fogón. Nuestras camas no fueron más amplias. La hermana en una tabla de 1/4 de ancho, puesta sobre piedras para sacarle el cuerpo a la humedad del rancho. Esta servidora en un maguey o balso medio labrado, por lo cual podía creerse que era también una tabla, pero no era más ancho que la de la hermana, y sí quizás más angosta y colocada también sobre piedra. Así nos acostábamos, como le decía la hermana, como de filo, es decir, de modo que apenas quedara sobre la tabla la parte del cuerpo que formaba el centro de gravedad, y esto para no caernos. Naturalmente que el sueño era bastante poco y el cansancio era creciente. Siempre sobre todo nos molíamos la carne, por así decirlo. Gracias a Dios que no nos faltó la alegría, la mejor salsa para todas las incomodidades. Tampoco el apetito durante los 3 días que estuvimos allí para comer, siempre coles sancochadas porque era la única cosa que aquella pobre familia tenía. Y es verdad que llevábamos un poco de frijoles, pero como repartíamos con esas pobres gentes, se acabaron desde el primer día. Al día siguiente llegamos a Peque,
Es una poblacioncita antioqueña, sin cura ni recursos, pero al fin sí está poblado. Allí nos hospedamos en la casa de la maestra y nuestra posición fue menos mala. Tuvimos la dicha en un día de que no estuvimos allí, de enseñar el catecismo a unos niños en la capillita y de saber de que allí salían indios con frecuencia. Así que salimos de allí bastante apenadas porque vimos que no se podía atender a las instancias de los niños que nos rogaban que nos quedáramos con ellos para acabar de aprender la doctrina. Siempre el niño buscando el bien, y quizás en aquel pobladito ningún hombre, ni tampoco mujer, tuvo el pensamiento de sentir algo al vernos salir. Los niños sí nos formaron un corro para rogarnos en medio de la indiferencia de todos los adultos y grandes. Eso es muy bello, de que siempre así el candor busque a Dios. Al contrario, la malicia lo rechace. Ya se ve. Eso sin darse cuenta ni los unos ni los otros. Salimos tarde y fuimos a una posada llamada La Acequia, en donde con las órdenes que llevábamos del dueño, fuimos bien recibidas y alojadas por los mayordomos. Antes de acostarnos hicimos una lectura, como de costumbre, en la Imitación de Cristo. La Imitación de Cristo, para los que no sepan, es un libro de Tomás de Kempis. Esta lectura nos dio las más saludables enseñanzas y encendió nuestro corazón, y de ella sacamos esa frasecita que nos sirvió para todo el viaje. Tú eres fuego que siempre arde y que nunca cesa. Así que salimos de aquella posada más animadas, si cabe, de lo que habíamos entrado. Al día siguiente nos pusimos en Ituango, en donde el padre Antonio de Jesús Correa nos recibió en su casa con la mayor caridad. Tan luego como este sacerdote se impuso de nuestro propósito de entrarnos por la cordillera al San Jorge, me dio su opinión contraria con las razones muy fuertes, porque él sí podía darse muy bien cuenta de las terribles dificultades de aquel camino. Ahí estuvimos varios días descansando para seguir la vía que nos aconsejó el padre. Es decir, que habíamos de salir al Puerto Berrio para Cartagena, y primero así sería, y después teníamos que entrarnos por las bocas del San Jorge, hasta llegar a Uré. Mientras descansábamos allí, y no sé por qué, las gentes determinaron que esta servidora sabía de medicina. Yo jamás lo he podido averiguar, pero lo cierto fue que sí que se me llenaba la casa de gentes que venían a pedirme curación. En aquella población, aunque ya importante en el departamento, no tendrían médico sin duda, no recuerdo. Pero de todas las capas sociales se presentaban por receta. Me hubiera dado mucha vergüenza esto si no hubiera tenido ya la costumbre de darme a la tarea. Esa tarea, aunque sin engañar, porque todos sabían que yo no conocía de tal materia, más de lo que conoce la señora en su casa. Así que receté sin cesar, como ya lo había hecho en Dabeiba, de lo que yo calculaba que encontraban fácilmente y según la posibilidad de los enfermos. Pero aquello era en tanta cantidad de insistencia que acababa muy cansada después de pasar el día entero en esa tarea. Sin embargo, no me sentía con fuerzas de negar este servicio, porque todo me parecía providencial, y que al hacer ese bien, Dios nos daría las almas que estábamos buscando con tanto afán en el San Jorge. Así como para los negociantes todo es el cálculo de las ganancias, así para mí todo era ver cómo le ganaba a Dios yo la gracia de la conversión de esos urezanos. Ahí mismo advertí que no tenía dinero para tan largas correrías y dirigí al señor obispo un telegrama suplicándole la licencia para pedir una limosna en los pueblos que habíamos de atravesar. Efectivamente que la pedimos en Yarumal, Angostura, Carolina y Gómez Plata, y en todas estas poblaciones personalmente yo salí a pedir. Aquí se me presenta una enseñanza que puede tener su utilidad, y como negocio de apostolado sucedía así en la petición de las limosnas, que me cansaba horriblemente y quería dejar las casitas muy pobres, pero, Dios mío,
Parecía que me picaban las hormigas. Yo no tenía paz al volverme al domicilio, porque yo pensaba en la pena que sentirían esas familias pobres al ver que no podían tener el mérito de la limosna y que ni siquiera se las pedía. Con frecuencia, al entrar a alguna casa, recibía recaditos como este: que allí entre, que le tiene un bizcocho o un pedazo de pan, que el enfermito de la casa se tomó su desayuno o bogadito para guardarle el pan para los indiecitos. Y todo esto se me venía a la cabeza, y me era imposible el saltarme las casitas pobres, ni menos tampoco economizarme las caminadas, dejándolos así sin el mérito de la limosna. Entonces hice un pacto con Dios, ofreciéndole no dejar ningún ranchito para manifestar la delicadeza en la caridad, y pedirle así la salvación de esos pobres de tan buena voluntad. De modo que, no ya por pedirles la limosna, sino más bien por dárselas y por darle a Dios y a ellos, yo entraba a todos los ranchitos. Cuando los veía tan pobres que me parecía el cruel pedirles algo, yo les pedía un Ave María por los infieles. Ahí mismo la rezaban y quedaban comprometidos a más. Muy agradecidos, algunos lloraban de ternura al no haberse visto exceptuados, y me obligaban a recibir un cigarro, un pedazo de pan, un puñito de maíz, etc. Cosas que no podía tener por falta de dónde. Pero, para evitarles ese dolor de verse despreciados, yo los llevaba hasta la casa vecina, en donde los vendía o cambiaba. Esto tengo mucha pena de confiarlo, pero según la orden del señor Builes, yo no puedo dejar de consignar nada de lo que crea que Dios me ha dado para las hermanas. Al llegar a Carolina, salió a nuestro encuentro el padre Lópera, el mismo que fue capellán en la Josefina, con cuyo encuentro quedamos muy consoladas. Este padre había venido a Carolina por hacerle algún agasajo al señor Atanasio Soler, vicario de La Guajira. Así que nos dijo que había tenido con él largas conversaciones acerca de nuestros métodos de catequización y que opinaba que no darían resultados, cosa que el padre Lopera contradecía, señalando los resultados que ya él mismo había visto, y quiso que fuera a verme con el señor Soler a la casa cural. Así que celebré el poder conocer a un misionero de tanto nombre y me entendí con él. Y por supuesto que a mí no me dijo nada malo de los métodos, ni yo podía tampoco defenderlos ante persona de tanta experiencia y luz. Sencillamente me dijo que dudaba que dieran el resultado que buscábamos, pero que le gustaría seguir al corriente de la marcha de ellos. Así que le contesté que la fe que les tenía esta servidora no era sino porque, amando Dios tanto a las almas de los indígenas y deseando tanto salvarlas, Dios podía darle la eficacia a los métodos que pedagógicamente no tuviesen mucho valor y que los usaba, pero no porque creyera que introducía cosa nueva, sino porque no sabía más. Tampoco sabía que en las demás misiones se trabajara de otro modo. En fin, puede apreciar en mucho la virtud y apostólica actitud de este Monseñor Soler, así que yo me despedí muy edificada. Pero lo que más hace al caso de la fundación de Ure, relativamente tan remota todavía, fue una expresión que lanzó este benemérito apóstol. Después de que nos despedimos, le dijo al padre Lópera: humanamente, no se comprende la obra que va a realizar esta mujer, pero sí que le aseguro que va guiada por el Espíritu Santo. Cuando yo escuché esto, me reí y solo le contesté: es que uno ve del color que tiene el ojo. Y como él sí tiene al Espíritu Santo, sinceramente a mí me dio risa, pero cuando he visto el resultado de las cosas y la fundación de la prefectura de San Jorge, para mis adentros yo he dicho, como Jacob, Dios estaba aquí. Génesis 28, versículo 16. Tenía razón el Monseñor Soler, y vi con asombro cómo cabalgaba Dios y su Espíritu Santo en un caballo árabe, como en un pobre jumento. Él nivela según su voluntad las montañas y levanta los valles cuando a sus designios conviene. Nuestro viaje a Puerto Berrio
no presentó particularidad ninguna. Nos embarcamos con la fortuna que por acompañarnos una señora, que era esposa de uno de los dueños del barco, nos dieron camarotes altos en una completa soledad. Y la navegación fue larga, y pudimos llevar en nuestro departamento una vidita de puro recogimiento a manera de ejercicios espirituales muy confortantes para el alma. Además, sentirse uno en las manos de Dios empujado por su voluntad adorable y ser tan de Él, es ya una cosa que no deja sentir la tierra, y por eso nuestros días del barco fueron una buena preparación para las dificultades que sí que nos esperaban. Fui pues en el buque objeto de mucha curiosidad. El capitán se reía mucho de pensar que intentábamos entrar a Uré. «¿Qué es Uré?», le dije, para que tanto se asuste. «¿Uré? Uy. Uré es un rincón que, como el nido de la garza, nadie ha podido encontrarlo. Yo solo sé que para entrar al San Jorge, abajo, es decir, a la parte conocida y fácil, se necesita tener un alma de torero o ir en fuga después de un delito. Y esto es el San Jorge, pero ¿Uré? Allá no han podido llegar ni los guerrilleros». Y sin embargo le dije, «Yo iré hasta donde pueda». El hombre y demás pasajeros me miraban entre burlones y admirados. Pero ni con todo eso me parecía trabajoso ir, ni tampoco me amedrentaba. Era como si fuera en un aeroplano y no tuviera que vérmelas con ríos, ciénagas, canoas, montes, etc. Con razón dice mi hermana que Dios me cogió para esta obra sin más mérito que la cualidad de ser boba. No dejó el señor capitán de hacer ofrecimientos para el caso de que tuviéramos que echar pie atrás. Su buque estaría muy a las órdenes para volvernos. Así que les di las gracias con un poco de ironía, pero no porque creyera que de todos modos iríamos, sino porque bien se ve que cuando se trata de hacer una cosa para la gloria de Dios, todos se ofrecen para ayudar a echar pie atrás, pero jamás para ejecutarla. Nadie quiere poner la mano entre los del mundo. Así que llegamos a Cartagena, en donde solo pensé que estaríamos una semana. Nos hospedamos en el colegio de la Presentación, en donde las hermanas nos recibieron con caridad excepcional. Una cosa curiosa y que prueba más el dicho de Carmelita de que solamente tengo la cualidad de ser boba, es el que se me olvidó al llegar a Cartagena que ahí estaba el mar, y que nunca lo había conocido, de modo que cuando el señor arzobispo me preguntó cómo me había parecido el mar, advertí que yo no me había acordado de buscarlo, y la casa de las hermanas lo tenía a su orilla, es decir, que con salir a una azotea se tenía al pie. Y a mí esto me sorprende poco, pero sí da la idea de cómo un solo pensamiento me dominaba. Después, sí supe sacarle al mar así su jugo. Así que conseguí permiso de la superiora para levantarme a las 4 de la mañana, irme a la azotea con el fin de hacer allí mi oración. Y esto qué bien me venía para la composición del lugar, porque un pelícano, que en un nidito formado de espuma se mecía en las olas, ¿y qué era yo entonces, sino un pelícano? Yo me mecía también tranquilamente en medio de la inmensidad de Dios. Pero Dios es el Señor del mar, y cuánto pues Él superaba mi mar, al que mecía el pelícano, aquella inmensidad cuyas olas azotaban la base de la muralla, que también me quedaba a los pies, y me parecía como el ala de mi Dios, amparando así a sus criaturas, y meditaba aquellas palabras, mi Dios y mi amparador. Todas las mañanas, pues, nutría mi alma con esa oración delante del mar, y después con la Sagrada Comunión. Me presenté al señor arzobispo, con quien hacía muchos años que tenía correspondencia, pero al que nunca había visto ni tratado. Me recibió con la mayor amabilidad y como a una vieja amiga o hija vieja, y en las primeras visitas solo me habló de lo que debía de hacer en Cartagena. En una reunión de señoras anunció la fundación
y nos recomendó de un modo que de allí en adelante hubo en casa de las hermanas constantes reuniones, porque las señoras, las señoritas y los caballeros, todos querían enterarse de nuestra misión y nuestra congregación. Eso era una cosa que llamaba la atención verdaderamente, dadas las condiciones de indiferencias religiosas de aquella sociedad. Todos los trabajos surtían efecto en limosnas, ya fueran de dinero o ya de cositas propias para las misiones. Todo era magnífico, pero todo eso era un accesorio porque lo importante estaba completamente nublado. Desde el principio me dijo el señor arzobispo que él me daría 150 para la fundación y que en cuanto a recursos espirituales iba a suplicarle al señor cura del Cincelejo para que, si podía, fuera todos los años a administrarles los sacramentos a las hermanas, aunque sí que le sería difícil porque le quedaba a unos 60 leguas, y eso era sin camino, y el que había estaba lleno de peligros. Calculé lo que yo sentiría, y por fortuna me dijo que no necesitábamos mucho dinero, porque podíamos llevar bastante pimienta. Esa la ponen bien abundante en el arroz para que les quede lastimada la boca, y así no puedan comer sino cada 2 días. Y con esto yo pensé que todo era broma, aunque sí que lo decía con mucha seriedad. Así que me puso en comunicación con el gobernador y sus secretarios, y me ofrecieron apoyo además de un pequeño auxilio, de lo que por lo pronto podían disponer. Cada día iba el señor arzobispo, y invariablemente me decía lo mismo. Nada absolutamente cambiaba, y más seriamente cada vez. Me decía que teníamos que irnos sin más auxilio espiritual que el que quizás daría el cura de Cincelejo. Así que ya ni volví a pensar en el tal arroz con pimienta, que me parecía la cosa más indiferente. Ni tampoco en los 150 para todos los gastos de una fundación. Y muchas veces quise concretarlo, y no conseguía otra cosa que la terrible confirmación de lo dicho. Así que consulté a los padres jesuitas y la respuesta fue: nada podemos aconsejarle porque si se va así es terrible. Si no se va, echa al señor arzobispo en contra y la congregación en sus principios de ningún modo puede con esto. Así que me dirigí a los padres estudistas y del Inmaculado Corazón y en todas partes encontré la misma respuesta. La consideramos, me decían, pero nada podemos aconsejarle. Así que le dije al señor arzobispo que no me resolvía a llevar a las hermanas así, pero que no tuviera pena por mi viaje a Cartagena, que ya el haberlo conocido a él era bastante objeto, y que me volvía a Antioquía, en donde me esperaba el tiempo en que él pudiera darnos un auxilio espiritual y que entonces la fundación se haría con mucha facilidad. No había yo acabado de hablar cuando con una energía terrible me dijo: ¿que se va para Antioquía? ¿Que me queda mal con la fundación? ¿Qué es lo que dice? Eso de ningún modo será ni posible. Se va para Uré con sus hijitas y me las instala allí con la confianza de que el padre tal vez va cada año. Dios mío. Todavía le repliqué que aquello no rebajaba de pecado y que no creía que él me dijera eso en serio, porque siendo los obispos los encargados de vigilar y dirigir el asunto sacramental y todos los sacramentos, y especialmente en las religiosas, era imposible que él hiciera eso. Un poco más serio me dijo: pues eso es lo que ha de ver, que es un arzobispo quien las manda, a pesar de que está obligado a ver por el bien espiritual de todos. Pensé entonces que verdaderamente era una terquedad de mi parte, pero no me sentía con fuerzas de llevar a las hermanas en esas condiciones, con lo cual le mostré tristeza y lágrimas. Salí, sin embargo, sin que se diera ni en lo más mínimo. Pero habrían pasado pocas horas cuando llegó un emisario trayéndome una carta en la cual me regañaba muy paternalmente por las lágrimas de aquel día y volvía a darme la misma orden de partir sin cuidado porque ya había escrito al cura de Cincelejo
y para empeorar la situación se juntó el enojo del señor gobernador. Así que sin advertir le dije al señor arzobispo que el secretario de la Instrucción Pública no había cumplido con avisarme algo de lo relativo a la escuela de Uré, sin darle queja de ninguna clase, y como cosa incidental. Pues por esto, el señor arzobispo escribió a la gobernación dando quejas. El señor gobernador, que naturalmente creyó que yo le había informado mal al señor arzobispo, y cuando en el mayor conflicto de mi situación con el señor arzobispo yo me presenté al señor gobernador en la demanda del auxilio que muy generosamente me había ofrecido, yo lo encontré enojadísimo y dispuesto a no ayudar a la obra con nada. Lo peor de todo era que este señor gobernador era casi el único que estaba en una perfecta armonía con el señor arzobispo, y así vi romperse esas amistades tan benéficas y preciosas por causa mía, ya que el gobernador igualmente estaba indignado con el arzobispo por la manera de hablarle en la carta. ¡Qué angustia tan grande el ser ocasión para un mal tan grande! Pero yo no tenía remedio, así que pensé en que diciéndole al señor arzobispo la chispa que había levantado su carta pudiese arreglarse un poco con el señor gobernador, pero me aconsejaron que yo no hiciera tal, porque de esa manera empeoraba la situación, pues el señor arzobispo se molestaría mucho más. Al ver la manera como me trataba el señor gobernador, el señor arzobispo sí que se molestaría. Afortunadamente fue quien determinó no darle quejas ya al señor arzobispo. Y bien fuerte se puso la situación ya sin la buena voluntad del señor gobernador y con el señor arzobispo en un punto tan difícil, pero por fin, un día se me presentó el señor arzobispo. Para esto hacía ya un mes que estaba en Cartagena sin resolverme nada. Así que traía unos ornamentos y un dinero. Y sin darme tiempo de saludo ni de nada, me dijo: «Mire, aquí le traigo ornamentos para la fundación, para que no tenga de qué quejarse. Hasta custodia, para que nada les falte». «Muy bueno», le dije. «Ornamentos era lo único que nos faltaba. Puede ser que me sirvan, y así diré muy bien la misa en Uré». Ni con esta broma se dio por notificado de que yo no le estaba haciendo caso. «Aquí está el dinero que le he ofrecido, y otro tanto para que no tengamos que rogarle al gobierno. Y váyase para Uré pronto. Arrodíllese, yo le doy la última bendición y váyase, para que puede ser que el señor cura de Sincelejo quiera visitármelas cada año». Y sin darme tiempo, me hizo arrodillar y me dio una larguísima bendición, agregando 1000 recomendaciones acerca del camino que teníamos que llevar y sin admitirme ninguna réplica ni tampoco ninguna explicación. Él mismo me había dicho que el único camino para Uré era el que habían seguido unos guerrilleros en no sé qué época y que él había entrado a Uré hacía unos 10 años y que lo había escrito para un periódico italiano porque era una aventura mayor que las entradas de los exploradores al centro de África. Para nuestra entrada no trepidó este señor arzobispo, según yo creo, porque él comprendía ahora la mano que nos guiaba. Por eso es que no tuvo inconveniente en permitirnos emprender una obra tan terrible. Por fortuna que esto no fue sino la última semana que permanecía ahí. Me parecía que si llevaba a las hermanas a Uré, así como el señor arzobispo decía, los otros obispos me llamarían al orden, y si no las llevaba, las consecuencias que me indicaban aquellos con quienes consulté serían ruinosas para la congregación. Pero ya no sabían pensar ni tampoco consultar. Estaba despedida del señor arzobispo y nada tenía ya que ir al palacio. La oscuridad interior no era menor y no me encontraba con fuerzas para tomar ninguna resolución. En uno de los momentos de mayor entontumamiento, cuando me parecía que hasta la voluntad se me había perdido, me fui, por no tener más que hacer, a sentarme así en la capilla de las hermanas. Mi compañera estaba en la calle y las hermanas en la clase, y yo pues no tenía más que hacer, ni pensar.
Así que me entré a la capilla, pero como no podía rezar, me senté a mirar el sagrario con una indolencia que era parecida a la demencia. Así que bañada en lágrimas salí. Y en el corredor yo me encontré con la hermana superiora de la presentación, a quien le dije: me voy a donde el señor arzobispo porque estoy resuelta a irme a Uré, porque Dios estará con nosotras. Así que la superiora me miraba asustada, pero yo no le di tiempo de preguntarme más. Salí para el palacio y al entrar me dijo el señor arzobispo: ¿qué hace todavía aquí? ¿Por qué no se ha ido? ¿Que no la tengo despachada? A todo le respondí que no, imposible. Es imposible irme sin el auxilio espiritual, pero ya sí que estoy resuelta. Así que vengo por sus últimas órdenes y a que me aconseje si espero el expreso o si salgo en otro buque. Así que muy tranquilo y casi risueño, y como quien esperaba ese resultado, me contestó: bueno, muy bueno, así se hace. Dios la guiará. Voy a darle cartas para que en Mangangüe me la reciban y me les den indicaciones mejores del camino. Lo demás, si llevan el alma llena de Dios, no teman. Van a salvar las almas, y puede ser que el padre de Cústode, el cura de Cincelejo, y no me diga que no. Entonces sí que tendrán su comunión cada año. Cualquiera que no hubiera pasado por donde yo pasé esta mañana con estas palabras de aliento y ese terminal de sacramentos cada año en medio de puros paganos hubiese gritado que era una barbaridad, pero esta servidora lo escuchó con mayor gusto. Y así salí llena de paz.